Primera de Reyes 19, versículo 19. Vamos a darle lectura al 19, el 20 y el 21. 3 versículos. Amén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en este momento. Usted va a dar lectura simplemente con su vista, su servidor en voz alta. Si algo tiene que decir la palabra, el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: y partiendo él de ahí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba 12 yuntas. ¿Cuántos dice? 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y entonces dejando el buey vino, corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, que te he hecho yo. El 21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué hizo? ¿Le dice? ¿A quién fue? Tras Elías. Luego dice la palabra y luego le servía. O sí le servía, dice la palabra. Bien, en esta hora vamos a orar por la palabra, Padre. Esta palabra que se va a dar en este momento. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro ser, pero en esta hora prepáranos, Señor. Mira, Espíritu Santo de Dios, háblanos en esta hora, así tal como dice tu palabra. Te lo suplico. Prepara tu iglesia para que tu iglesia reciba tu palabra. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. En cierta ocasión, Jesús dice que llega uno y le dice: te seguiré, pero primero vaya. Pero primero permite que yo vaya. Pues todavía, a lo mejor el papá no estaba enfermo ni nada, pero este joven se atrevió a decirle al Señor: pero primero permítame que vaya ahí. Y entiende a mi papá. Hay tantas cosas que el hombre piensa. Y el segundo le dice: te seguiré, pero déjame que vaya a despedirme de mi familia. Entonces, el tercero le dice: te seguiré, pero primero déjame que vaya y bese a mi padre. Y el Señor Jesús le dijo: mucha gente piensa que Jesús estaba pobre, mucha gente piensa que Jesús no tenía nada. Y entonces ¿por qué piensa así la gente? Porque el Señor le dijo a estas personas: las zorras tienen cueva, ¿dónde dormir? Las aves tienen nido, ¿en dónde quedarse? Mas el Hijo de Dios, pero aquí dice: mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces, cuando el Señor le dice esto a estas personas, y entonces al escuchar a los demás, pues
¿Por qué? El Señor tenía todo. Porque cuando leemos la palabra de Dios, dice que Él estaba ya en el reino de nuestro Padre Celestial, gloria al Señor. Allá estaba el Señor Jesús. Entonces, Él allá tenía todo. No le hacía falta nada. Él no caminaba en una tierra tan humilde como la tierra que caminamos ahorita. Las calles eran de cristal, los mares eran el mar de cristal. Entonces, Él tenía todo, Él era rico. Pero fíjense nada más es que oiga hermano, para que nosotros saliéramos del precipicio y no fuéramos a dar al precipicio, por eso el Señor deja su trono, deja su reino, deja todo lo que Él tenía. Él era rico, Él era poderoso, Él era cualquier persona, pero nada más por nosotros, Él deja todo y se viene y sube por nosotros. Hermanos, da su vida por nosotros. Entonces, ¿cuánta gente piensa y dice, no, Él no tenía nada, era pobre por eso? Pues dicen que no tiene. Pero el Señor, hermanos, cuando iba a un lugar a predicar la palabra, no le daba tiempo regresar. Él iba caminando y en el lugar donde lo esperaban, ahí estaba, ahí llegaba, ahí se quedaba y salía de allí, se iba a otro lugar y lo mismo, allá donde llegaba la gente lo estaba esperando y ahí se quedaba el Señor, le empezaba a dar la palabra. Entonces, por eso es que Él no regresaba al lugar, Él se iba, hermano, de paso. Entonces, pero cuánta gente dice, el Señor era pobre, Él es rico. Y por eso, cuando Él viene y da su vida por nosotros, hermanos, para que nosotros lleguemos allá a su presencia. ¿Por qué? Mucha gente dice, no, pues el Señor murió y fue sepultado y ahí quedó. ¿No es cierto? Cuando leemos la palabra de Dios, dice que el Señor al tercer día resucitó, gloria a Dios. Y luego, cuando Él resucita, Él queda abajo con sus discípulos y hermanos, les da el avivamiento, les da el poder, les da el Espíritu Santo de Dios y enseguida Él se va a la presencia del Padre. Entonces, ahora Él vuelve a recuperar su reino, vuelve a recuperar su trono, vuelve a recuperar el paraíso, hermanos, que Él tenía y lo hace haciendo sacrificio, dando su vida, muriendo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Aquí dice la palabra de Dios, hermanos. Vemos ahora de Eliseo. Eliseo dice que él estaba dispuesto para seguir al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios. Ahora cuando leemos aquí, nos vamos a basar en el último versículo. Y dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. Y con el arado con que los bueyes, y el arado, con el arado dice que coció la carne y le dio al pueblo para que comience. Y después, cuando hubo hecho todo esto Eliseo, después dice que se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué dijo aquí Elías? Eliseo cuando quería seguir a Elías, dice en el 20, entonces dejando los bueyes, dice que vino corriendo en pos de Elías. Y cuando llega en pos de Elías, dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Fíjese, déjame primero besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Hoy en día, en la actualidad que estamos viviendo, a veces queremos solucionar nuestros problemas, así como Eliseo.
se le estaba haciendo tarde para seguir a Elías. ¿Y por qué quería seguir a Elías? Elías era un profeta, un siervo de Dios, un servidor del Señor, le servía a Dios. Y hermanos, es por eso que a lo mejor Eliseo se le ocurrió ir en pos de Elías. Por eso aquí dice la palabra que cuando llegó a donde estaba Elías y le dice, déjame seguirte. ¿Sí? Yo quiero seguirte, pero primero déjame que vaya y bese a mi padre, a mi madre, y luego me seguiré. Y Elías le dice a Eliseo, pues vete, vuélvete. Pues es más, ¿qué he hecho yo? Yo no te estoy impidiendo que vayas, yo no te estoy impidiendo que no lo hagas, yo no te estoy impidiendo que no despidas a tu padre, a tu madre, a tu familia. Vete, si no tengo nada en contra de ti, vete y haz lo que vas a hacer. Entonces, hermano, Eliseo dice, se volvió y dice que a lo mejor con un par de bueyes lo mató y con el arado de los bueyes dice, coció la carne, le dio de comer al pueblo. Y entonces después, cuando hubo terminado esto, Eliseo dice que después se fue tras Elías y le servía. Entonces, como que a veces cuando vemos la Biblia se nos hace un poco imposible, difícil. Entonces a veces nosotros cuando queremos servir a Dios, hermanos, como que nos pensamos mucho, ¿no? Y se nos hace un poco imposible. Y yo creo que nadie me lo va a contar. Yo lo viví. Como hoy domingo me caso con mi esposa en el templo y en la madrugada yo fui para México. Entonces, ¿por qué? Yo, al tener a mi esposa, nos casamos el día de hoy. Pues entonces tenía que irme de luna de miel, ¿no? Hoy yo debería estar con mi esposa una semana, pero no fue así. Hoy nos casamos y yo en la madrugada fui para México. ¿Y cuál era el fin y el propósito de que tuve que hacer esto? Yo estaba estudiando en México, allá en el instituto. Entonces, como que me importaba más el estudio que mi esposa. Entonces, yo le digo, yo me voy porque pues yo mañana lunes voy a entrar al instituto, al estudio. Entonces, yo tengo que irme. Entonces, hermanos, después yo pensaba y decía, oiga, pues a lo mejor yo la estoy regando porque yo debería estar con mi esposa tan siquiera esta semana ya y después venirme. Pero como yo estaba en el instituto, entonces como que tomé más importancia las cosas del Señor. Pues no me importó abandonar a mi esposa. Entonces, yo no estuve mucho tiempo con mi esposa. Entonces me dediqué a, oiga hermanos, seguir en el estudio. Entonces, cuando leemos en el libro de Mateo, en su capítulo 10, versículo 33, ahí nos dice la palabra. Dijo el Señor Jesús, el que ama más a su padre, a su madre, a su hermana, a
a su esposa, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. Fíjense. Entonces, cuando yo empezaba a leer la palabra, hermanos, pues entonces cuando dice Pablo, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, cuando yo empezaba a leer la palabra de Dios, hermano, fíjense, yo no sabía qué hacer. Pero ya después yo pensaba y decía, va a decir mi esposa que no la quiero. Va a decir mi esposa, yo a hacer estas cosas, que hoy nos casamos y luego yo me vengo para México, va a decir que no la quiero. Va a decir que no la amo. Si yo la amara, estuviera tan siquiera esta semana con ella. Pero va a decir, nos casamos y él se va. Pues yo me metí al estudio. Y yo no estuve con mi esposa así mucho tiempo. Y me la pasé allá. Porque al leer la palabra de Dios, pues nos dice, ¿no? Que el que ama más a su esposa, dijo el Señor Jesús, más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a su casa, dijo el Señor, no es digno de mí. Y el que amara más a su hijo, no es digno de mí. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que a veces después se pone a pensar uno. Pero fíjese lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Cuando Elías hizo todo lo que debería de hacer, pues porque, perdón, Eliseo, Elías le dijo, haz lo que tú quieras hacer. Es más, yo no estoy nada en contra de ti. Haz lo que vas a hacer y después me sigues. Pues Eliseo le dio tiempo a hacer lo que iba a hacer. Cuando leemos la palabra de Dios, y luego dice que entonces, dice que se fue tras Elías y le servía. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, hoy en día nos andamos quejando mucho de las comunidades. ¿Por qué nos quejamos mucho? Porque el dinero no alcanza. No alcanza, hermanos. Entonces, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, y luego cuando el pastor me dice, yo tenía un trabajo en Cuernavaca, y el trabajo era de planta. Entonces yo iba, si trabajaba o no trabajaba, a mí me pagaban mi semana. Pero después, más adelante, me dice el pastor, ¿sabe qué, hermano Lorín? Me decía Lorín, quiero decirte algo. Yo le decía, está bien, hermano, ¿qué me va a decir? Me dice, ¿sabe qué? Está bien lo que estás haciendo. Y a lo mejor yo a decirte algo, pues te vas a ofender, vas a decir que soy yo que a lo mejor te tengo envidia, no quiero que trabajes. Pero es que tú eres el pastor de aquí, del Calvario. Entonces tienes que estar aquí. Y yo por eso te quiero decir, te vas a dedicar a tu trabajo, te vas a dedicar a la obra de Dios. Y yo empecé y dije, tienen envidia de mí, no quieren que yo trabaje, saben que tengo un trabajo de planta y me dan envidia. Entonces quieren que no trabaje, porque quieren verme tirado al suelo. No, oiga, si ahorita que trabajo, yo tenía mis niños a la escuela, pues mi esposa, si ahorita que trabajo no me alcanza el dinero, ahora ¿qué será que yo deje de trabajar? Mis niños van a la escuela, tenía 2, y luego mi esposa no alcanza el dinero, ahora que yo deje de trabajar, mi esposa va a caminar descalza, se va a quedar descalza. Entonces, ¿cómo ser mis hijos? Van tanto descalzos, ¿no? Y el pastor me dice, y le digo, ¿está bien, hermano? Me dice, te voy a dar un mes para que lo pienses. Y me dio un mes para que lo pensara. Yo no fui a trabajar el mes. Y cuando ya regresé, me dice, ¿sabes qué? ¿Ya lo pensaste? ¿Lo que te dije? Y le digo, hermano, no se lo olvida. ¿Cómo se lo va a olvidar? Yo por eso te dije, ¿ya lo pensaste? Y le digo, ya lo pensé. Entonces,
a tu trabajo, a servir a Dios. Y yo todavía le digo, pero si las cosas van bien aquí, hermano, yo tengo mi copastor hace el culto martes y jueves, y yo llego aquí el sábado temprano, me toca hacer el culto de sábado a las 4, y luego el domingo a las 10, y enseguida pues yo voy a la a trabajar, pero las cosas van bien. No, las cosas no van bien. A mí no me interesa si tienes 50 ayudantes que te apoyan, eso no me interesa. Tú como pastor debes estar aquí para ver si los 50 ayudantes están haciendo el culto o no lo están haciendo. Otra de las cosas, ¿qué tal si un miembro de la iglesia tiene problemas y te vienen a buscar y no te encuentran? El hermano que tiene problemas va a esperar hasta que tú llegues el sábado. No, hermano, yo no te voy a decir que todos los días va a haber problemas, pero de pronto va a ocurrir de que pronto hay un problema. ¿O qué tal si un hermano está allá en el hospital y vienen y dicen, pastor, voy a orar por mi ser querido que está allá en el hospital, y tú no te encuentras aquí, te encuentras hasta tu trabajo? El hermano va a esperar hasta que tú llegues el sábado. Entonces las cosas no van bien, no están bien como tú dices. Entonces por eso tú tienes que estar al pie aquí. Haya problemas o no haya problemas, tú tienes que estar aquí, porque de pronto va a venir alguien a buscarte y no te encuentra, hermano. Entonces, por favor. Y entonces, hermano, fíjese, pues yo ya le dije, bueno, ya me doy para servir a Dios. Y es ahí a donde dice la palabra del Señor, hermanos. A lo mejor a veces hacemos varias cosas allá afuera, pero después el Señor no es tanto el pastor, el Señor, Él conoce nuestra vida, Él conocía mi vida, que no estaba yo haciendo lo que Él quería que yo hiciera, como escuchamos hace un rato. Dios nos da un ministerio, y si Dios nos da un ministerio, tenemos que hacer lo que nuestro ministerio nos pide que hagamos. Entonces, pero yo no estaba actuando así, yo me dedicaba más a trabajar. Pero qué bueno cuando el Señor nos pone al lugar a donde Él quiere que estemos. Y que me puso en mi lugar, a donde Él quería que yo estuviera, no fue el pastor, fue la palabra de Dios, hermano. Entonces, ahora dice aquí la palabra de Dios que Eliseo después fue tras Elías y dice que le servía. Gloria al Señor. Entonces, hoy en día en la actualidad estamos sirviéndole a Dios entre semana. A veces nos viene una vez, ¿saben qué? Vamos a tal lugar y vamos allá. Entre semana vamos allá. Entonces, yo sé que eso es lo que Dios quiere, hermanos. Entonces, si nosotros estuviéramos en el trabajo, pues yo solamente tenía mis días de decir, yo me toca predicar el sábado y me toca el domingo. Entonces, eso era nuestro decir, pero ahora no. Ahora de pronto, hermano, llega alguien y nos dice, ¿sabe qué, hermano Bolín? Vamos a tal lugar. Y nos vamos. ¿Sabe qué, hermano Bolín? Vamos a tal lugar. Y nos vamos. Entonces, es así cuando creemos ahora que nuestro ministerio, hermanos, tal como Dios quiere que lo hagamos, lo estamos haciendo. Entonces, ahora entendemos que el Señor es el que nos saca de ahí donde estamos. El Señor quiere que no nos quedemos ahí estancados. El Señor quiere que caminemos. El Señor quiere que estemos actuando como Él quiere. Entonces, es el Señor. Y ahora me doy cuenta, quien ha calificado nuestro ministerio es el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, predicamos la palabra de Dios y vamos a tal lugar y luego el Señor nos ha dado otro ministerio. ¿Y cuál es el ministerio, hermano? Se abrió un instituto allá en el Calvario. Entonces, los domingos, cada 8 días, y a mí me toca
Entonces, a mí me dijeron, tú vas a dar tu honra. Entonces, yo entiendo que el que nos lleva caminando. Entiendo que el que nos saca de donde estamos, hermanos, y no quiere que estemos ahí estancados, es el Señor. No somos nosotros. Y cuando nosotros estamos dispuestos de actuar, hermanos, en el ministerio que Él nos lo ha revelado, hermanos, entonces Dios nos lleva en avance, el Señor nos lleva en éxito, el Señor no nos tiene todo el tiempo ahí estancados. Y yo así lo pienso. Cuando a mí me dijeron, hermano, vas a participar en este instituto. Y yo le dije, pues hermano, no voy a poder porque ¿a qué va a empezar el estudio? No, pues a las 3:30 cuando más, cada 8 días los domingos. No, pues yo a esa hora todavía estoy allá en el templo. Y luego en lo que yo me vengo hasta acá, pues la verdad no voy a poder. Pues vean otro hermano que pueda, que esté más cerca de aquí. Y yo voy hasta allá, yo vengo. Y no, hermanos, la verdad no puedo. Y bueno, me dijeron, piénsalo muy bien, porque esto no es un juego. Me dijeron los hermanos, los de la mesa directiva, me dijeron, piensa lo que estás haciendo. Óigalo bien. No te estamos llamando para que nos sirvas a nosotros. Te estamos invitando para que le sirvas al Señor. Entonces lo que vas a hacer es para la gloria de Dios, no es para nosotros. Que tú dijeras es que es para ustedes, no es cierto. Como tú y como nosotros, vamos a servir al Señor. Entonces piénsalo y le digo, déme chance un mes, voy a pensar. Y así nos fuimos. Y cuando ya llega un domingo y me dicen, ¿ya lo pensaste? ¿Estás seguro? Entonces, ¿estás de acuerdo? Y le digo, pues gloria a Dios. Oren por mí solamente para que Dios me ayude y que yo pueda hacer dos cosas el día domingo. Yo pueda ir allá a predicar la palabra de Dios a donde voy y después venir y dar el estudio. Y me dijeron, vamos a orar por ti. Quien te va a ayudar, quien va a poner bien los medios, es nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, eso es. Entonces, yo creo que hoy en día en la actualidad, Dios quiere, hermanos, fíjese, que caminemos con Él. Fíjese, nuestra idea es, vale la pena servir al Señor, hermanos. Hace un rato, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos hace un rato? ¿No los escucho? ¿Qué escuchamos hace un rato? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos hace un rato? Tú tienes un caminar. ¿Qué caminar? Hoy estamos escuchando, vale la pena servir al Señor. Porque así dice la palabra de Dios, que Eliseo hizo lo que iba a hacer y después dice que se encuentra a Elías y le servía. Gloria al Señor. Entonces vale la pena servir al Señor. ¿Sí vale la pena o no vale la pena? Amén. Porque Él es nuestro Padre Celestial, Gloria a el Dios. creador del universo, el creador de nuestra vida. Entonces, si Él es nuestro Padre Celestial, entonces, ¿por qué nosotros no vamos a estar dispuestos para servirle a Él? Imagínense qué tristeza sería cuando usted ya tiene un varón grande y le dice, haz esto, hijo, y
bueno que mi hijo mandé a que hiciera eso y qué bueno que lo está haciendo. Entonces nosotros, ¿qué se nos ocurre pensar? Decir, mi hijo sí me obedece, mi hijo hace lo que yo mando. Entonces, eso es. Entonces, hermano, aquí dice la palabra de Dios que Eliseo se fue tras Elías y le servía, gloria al Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor que hagamos nosotros? Que vayamos tras el Señor y que le sirvamos a Él, gloria al Señor. Vale la pena servir al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el que un día nos va a premiar allá en el cielo. Vale la pena servir al Señor, porque un día Él, hermano, Él tiene un premio allá. Hermano, fíjese, allá en su presencia, si nosotros vamos tras Él sirviéndole, y si nosotros, hermanos, obedecemos su palabra, Él nos revela un ministerio, y cuando Él nos revela un ministerio, ¿qué hacer? Tenemos que obedecer y tenemos que actuar como Él nos lo ha revelado. Entonces tenemos cada día que hacer práctica en el ministerio que Dios nos da. Entonces vale la pena servir a Dios. Entonces, hermano, en esta ocasión, hermano, hablábamos hace un rato, ¿verdad? Hermanos, Dios nos guardó en este año 2023. ¿Cuántos problemas, cuántas barreras, cuántas pruebas, cuántas luchas, cuántas enfermedades, cuántas caídas, cuánto desánimo, hermano, tristeza, amargura, hermano? ¿Pero qué? Pero hasta hoy ahorita el Señor nos ha guardado, el Señor nos dio la fortaleza, nos dio la fuerza para poder estar todavía, hermanos, con vida y poder servirle a Él. Entonces, el Señor nos va a dar, ya estamos a punto de recibir un año nuevo, como se dice, pero Dios quiere que hagamos las cosas, Dios quiere que le sirvamos a Él, Dios quiere que andemos a Él, porque fíjese, en Lucas le dijo el Señor a estos jóvenes, cualquiera que pone su mano en el arado y voltea para atrás, dijo el Señor, no es apto para entrar en el reino. Entonces, nosotros, Dios nos ha dado un ministerio, y si nosotros en vez de poner en práctica nuestro ministerio, volteamos hacia atrás, el Señor mismo dijo, el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, no es apto para entrar en mi reino. Todos nosotros queremos llegar un día a la presencia de Dios. Pues vamos a tener que pensar, vamos a tener que ver cómo le servimos a Dios en este año. A lo mejor no hicimos lo que deberíamos de hacer. A lo mejor nos faltó hacer algo que el Señor nos mandó a hacer y nosotros no cumplimos. Pero en esta ocasión, Él nos permite la vida todavía. Entonces vamos a agradecerle a Dios. Vamos a decirle, Señor, gracias, porque tú me das la vida. Y todavía, tú me vas a permitir todavía recibir el año 2024. Ayúdame en este año 2024. Si en este 2023, pues le prohibí, no te serví como debería de ser. A lo mejor me entró la negligencia, pero en este 2024, ayúdame para hacerlo mejor, para hacer lo que el ministerio quiere que yo haga. Pongamos en práctica el ministerio, pongamos en práctica su palabra. Entonces, hermanos, vamos a servir al Señor. Que nadie voltee hacia atrás. En este año el Señor nos ayudó y Él nos va a seguir ayudando. Yo le decía hace un rato a un hermano, pues Dios nos permitió la vida de llegar, culminar este 23, y ojalá que Dios nos permita la vida culminar todavía el 24. Si Él quiere, vamos a estar todavía. Y si Él no quiere, pues entonces ya con Él. Pero vamos a servirle a Dios. Gloria a Dios. En esta hora, hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias por la palabra y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle perdón porque a lo mejor hay
pedir perdón. Vamos a decirle, vamos a decirle, Señor, en este año que viene, ayúdame para que yo haga lo que tú quieres que haga. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos da. Muchas gracias. Ahora, Dios, en esta hora te pido que nos perdones, Padre. A lo mejor hubo cosas en el ministerio que no pudimos actuar, no lo pudimos cumplir, no pudimos hacerlo. Perdónanos, Padre. Te pedimos que no tomes en cuenta nuestras fallas. Señor, a lo mejor nos entró la negligencia y no pudimos actuar, pero en este año que nos va a dar, el 2024, ayúdanos, aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe, para que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Si tú nos has dado un ministerio, ayúdanos en el ministerio que nos has dado. Revélanos cada día lo que tengamos que hacer, en el nombre de Jesús. Ayuda a la iglesia, ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre. Cada día yo sé que vas a darle éxito a la iglesia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias desde hoy por siempre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a saludar a nuestra hermanita que va a acompañar. Aleluya.